Hola, Multiverso salió hace una semana y hoy vamos a hacer la tier list de semana 1. Y para hacerlo más interesante, vamos a comparar con la tier list que hice yo ayer con el chat. O sea, las votaciones del chat de mis streaming, ¿no? Del canal en general. La próxima la voy a hacer en co-stream para que puedan participar también lo de YouTube. Pero bueno, le invito a que si quieren participar y votar, literalmente cada personaje fue a votación, la tier list y el lugar en el que quedaron. Y ahora yo voy a hacer las mías y al final la vamos a comparar, ¿no? Las diferencias. Está además decir que le invito a que vean el vídeo, porque cuando vean el vídeo luego del estreno, sé que la gente va a adelantar al final para ver la tier list cómo quedó y pues va a comentarnos. Así que vean el vídeo para saber por qué están ahí cada personaje, ¿no? Que lo voy explicando paso a paso, ¿no? Y bueno, pasamos con la tier list. Bueno, gente, acá estamos con la tier list. Esta es la del chat, la que hicimos ayer con el chat. Básicamente estaban todos los personajes aquí, fuimos subiendo en cada tier y luego votábamos. ¿Marvin es más fuerte que Garnet? ¿Sí o no? Y se quedaban ahí. Literalmente fue súper tedioso, pero quedó perfecto en tema de la votación del chat, ¿no? Yo solo era un moderador. Acá no están mis opiniones de los personajes y yo no votaba ni tal. Entonces ahora yo voy a hacer mi tier list y la vamos a comparar. Bueno, gente, acá está lo bueno. Las tier list son en el orden de arriba hacia abajo, ¿no? Pero bueno, tier list del admin, personajes rotos y necesitan nerf urgente. Básicamente son los tier S. Están encima de todos los otros personajes muy sólidos, personajes muy buenos que destacan, le pueden ganar también a los tier S y destacan sobre los personajes de los tier inferiores, obviamente. Tier B son buenos jugables y si ves los personajes de esta tier, lo puedes jugar perfectamente, ¿no? No son los personajes más fuertes del juego, pero puedes disfrutar las partidas con ellos. Y está además decir que esta tier es claramente para el tema de saber cómo están los personajes en el juego. Pero yo les recomiendo que siempre prioricen jugar con un personaje que les guste antes de que... No tiene sentido, ¿no? Que juegues con Joker porque sea tier S si no te gusta el Joker, ¿no entienden? No tiene ningún sentido, ¿no? Su juego de pelea, lo que disfrutas son las partidas. Si disfrutas ganar como tal, es otra cosa aparte. Podrías esperar a que salgan las ranked o cosas así, ¿no? Ahí tiene mucho más sentido. Y en un futuro vamos a hacer la próxima tier list, que como le dije, le invito a que me sigan en mi canal donde hago directos. La voy a hacer cuando ya se salga el parche y probablemente un mes después de que salga el juego. ¿Por qué? Porque ya la mayoría ya va a tener muchos personajes comprados. Ahora la mayoría juega con 1, 2, 3 personajes porque no tienen. Solo los jugadores de la beta, que muchos ya se fueron, son los que tienen más personajes, ¿no? Y se ven muy pocos personajes en las partidas. Eso también lo vamos a tener muy en cuenta en la tier list. Mi tier list. Bueno, C, personajes malos. Está además diciendo que necesitan buff. Y están muy debajo de todos los demás personajes. Y D, el de Diablo son injugables. Son personajes que, pues, básicamente tienen muy pocas herramientas para poder enfrentar sus partidas. Y bueno, claramente necesitan muchísimos cambios para que se vean beneficiados, ¿no? Para que sea más llevadero jugar con esos personajes. Y nada, vamos a empezar. Por cierto, voy a poner todos los tiers y luego voy a ver si voy equipando, ¿no? Este video se va a hacer un poquito largo, pero bueno, espero que lo disfruten. Déjenme un like, suscríbanse y comenzamos sin más dilación. Bueno, Joker. Estaba pensando en poner a Joker abajo. Por si Agentes Mí no está y Iron Giant lo vamos a quitar. No lo vamos a poner porque Iron Giant salió del taller. De hecho, porque tenía bugs infinitos y estaba muy roto. Pero bueno, Iron Giant al taller, por cierto. Joker, lo voy a poner de momento en S. ¿Por qué? Por eso quería ponerlo al final, porque en el tier list del chat no lo consideraron S. Para mí Joker sí es tier S. ¿Por qué? Porque es una que probablemente tiene la mejor herramienta de todo el juego. Lo de la bazooka, el upper es buenísimo. El golpe ese de metal en el aire es buenísimo, porque acá ya no se desgastan los ataques, ¿no? En el sentido de que puedes spamear ese ataque, es muy bueno. Los especiales sí se recargan, ¿no? Pero los ataques básicos de Joker son muy buenos en general. El especial lateral es muy bueno, el que gira el bastón. Supongo que saben a qué me refiero, ¿no? Es muy bueno. Y el globo. El upper del batazo con el globo es una locura. Le puede matar a la gente en 40%. Incluso a personajes como Jason, 40-60% lo matas, que son los personajes más pesaditos del juego. Muy buenas herramientas. El dash attack es bueno. Sale despacio, pero tiene muchísimo rango. Lo de las cartas también, que estuve probando, muy bueno. Y de hecho yo que lo jugué hace unos días, pero ya le vi el potencial de una, es muy bueno. Se notaba que iba a destacar porque son personajes que están pensados para el nuevo gameplay de Multiversus. Se nota un montón. Y luego de momento está ahí Jason. Para mí Jason era tier S día 1, pero probablemente sea el mejor o de los mejorcitos del tier A. Pero bueno, va a ir variando. ¿Por qué? Porque, claro, como salió Jason y la mayoría no tenía muchos personajes, Jason iba bastante bien, ¿no? Y tampoco la gente no sabía jugar. Estaba aprendiendo a jugar el juego y también aprender a jugar contra Jason. No estaban aprendiendo a jugar contra Jason. Pero el punto es que Jason es como una piñata para ciertos personajes, ¿no? Entonces, por más que ciertos personajes sean en teoría menos competitivos que Jason, a Jason le ganan, ¿no? Y eso hay que recalcar. Voy a hacer toda la tier y voy a dar muchas explicaciones. Por eso quiero que vean todo el vídeo. Vamos a ponerlo un momento ahí. Guardia Banana sí considero que tier S.
Ayer noté que en la tier list la gente me decía, es muy fácil de usar, es muy difícil de usar. Para tener en cuenta la tier list, claramente tenés que pensar en todo, ¿no? Pero claramente también los personajes son personajes, ¿no? Es decir, en Norteamérica el Gizmo es una locura. Acá nadie juega Gizmo, no se ven Gizmo en las partidas. La tier list para 1 vs 1, por cierto. Que obviamente si los personajes en 1 vs 1 son muy fuertes, en 2 vs 2 también lo van a hacer. Pero en viceversa no suele funcionar así. Por eso priorizo el 1 vs 1. Y bueno, a lo que me refiero es que Guardia Banana es muy fácil de usar, pero no por eso vas a ganar todas tus partidas. Está muy roto lo de la lanza, pero si no sabes jugar te van a ganar igual. Pero hay que tener en cuenta que claro, el personaje es muy fácil, pero poco a poco la gente se va a ir adecuando a jugar contra Guardia Banana y va a ir bajando muchos tiers. Pero de momento yo lo pondría en tier S porque gana partidas muy fácil. Los golpes de lanza son muy buenos, el jab es muy bueno, el especial lateral es muy bueno. El upper también, los 2 lanzazos que da, suele matar bastante bien. A lo mejor en el aire no es tan bueno, tiene el golpe, el lanzazo en el aire este. Sería como el especial, el ataque neutral air. Ese es muy bueno también. Y está, simple, fácil de usar, funciona. Lo que le hacen daño son los proyectiles. Con los proyectiles sí les cuesta, que por eso enseguida van a ver quién le supera a Guardia Banana. Bueno, Marvin, el problema más grande para hacer estas tier lists es que casi se ven 5 a 10 personajes en las partidas, literalmente, gente. Porque la gente no tiene los personajes, se ven los mismos personajes siempre. Entonces hay muchos personajes que jugué muy pocas partidas con ellos. Y la gente va a ver torneos, va a ver las tier lists de estos jugadores y tal. Y la tier list en general es muy diferente a lo que es de un torneo, ¿no? Eso suele pasar en muchos juegos que ves en un torneo que se usa un personaje que jamás ves en las rankeds, ni siquiera en el tier más alto de ciertos juegos, ¿no? Como LOL, como miles de juegos, ¿no? ¿Por qué? Porque en el competitivo hay otro meta otra vez, ¿no? Por eso hay que tener en cuenta también el competitivo, porque claramente hay gente que se mete a hacer a entrenar y tal, pero es un cúmulo de todo, no solo hay que fijarse en el competitivo como tal. Y claro, Marvin no se vio muchísimo, así que yo lo voy a poner en malos de momento. Voy a ver si lo bajo, subo. Vi muy poquitas partidas con él, jugué algunas con él y la verdad que se siente raro, se siente como muy fuera del nuevo multiverso, ¿no? Muy fuera de meta, por decir así. Pero nada, no creo que sea absolutamente horrible, ¿no? Pero no es un personaje bueno de momento. Gizmo. Yo en Gizmo literalmente jugué una partida para el evento Wonder Woman subirle de nivel. Y contra mí, en 2 vs 2 me tocó una partida, pero en 1 vs 1 nada. Me habrá tocado una vez y creo que me ganó, pero no recuerdo con qué personaje me ganó, no estoy seguro. Pero yo lo voy a poner en bueno o jugable. No creo que sea una absoluta basura. Y también vi en el competitivo le suma algunos puntos. ¿Por qué? Porque como expliqué, un cúmulo, ¿no? Hay que tomar en cuenta el competitivo, pero no todo. Pero claro, en el competitivo de nivel alto hubieron un par de gizmos. Y claro, eso quiere decir que el personaje tiene potencial. No solo falta que el juego tenga un mes de juego, 2 meses, y la gente ya tenga los personajes que quiere, y ya el meta se va avanzando, ¿no? Pero bueno, yo lo pongo en jugable de momento. Podría ser incluso A. Ese no creo que sea, pero de momento lo dejamos ahí. Black Adam. Yo en mis apuestas puse que iba a estar, que iba a ser un buen personaje. Es un buen personaje. Muy probablemente sea tier A. De momento le voy a poner antes que Gizmo y luego lo va subiendo y tal. Voy a hacer un poquito rápido y luego voy a explicar más, porque si no va a tardar, va a ser muy largo el vídeo. A ver, ¿cómo vamos? Vamos bien de tiempo. A ver, Rick, creo que le beneficia mucho el tema este de que se mata rápido. Cuando él se hace gigante y te sale con el upper, con este que te hace el upper este con la semilla esa, te revienta, o con el látigo ese. Tiene ataque muy bueno. Su autoataque es muy bueno. El de los que ya saben el autoataque, ¿no? Que tiene como las armas esta de láser. Tiene buenos proyectiles, tiene el portal. Yo creo que Rick es un personaje muy sólido, solo que se lo ve muy poco. Pero jugué un par de partidas con él y yo creo que soy muy bueno para ver si el personaje tiene un potencial o no en un par de partidas. Y yo creo que tiene mucho potencial, pero no se está jugando mucho con él. Yo le voy a poner en A de los últimos. Luego lo voy a ir ordenando. Lo voy a poner a todo, gente. Stripe lo voy a poner en jugable.
No sabría decir si es mejor o peor que Gizmo. Diría que es peor de momento porque Stripe no está con los torneos y Gizmo sí. Y había más Stripe, creo, así que técnicamente tiene que ser más bueno en el competitivo. Pero en partidas normales habré visto más Stripe que Gizmo. Sí, estoy seguro que vi más Stripe de Gizmo y le gané más veces de las que perdí. Morty creo que es un personaje muy bueno. No creo que sea más fuerte que Rick de momento, aunque es verdad que tiene el martillo. El martillo es una locura ahora. El autoataque de Morty, perdón. El portal de Morty es diferente, funciona diferente al de Rick. Sale después. Morty probablemente esté acá, de hecho. Voy a seguir subiendo el ranking y lo ordeno porque estoy pensando en muchas cosas a la vez. LeBron, yo puse mi apuesta de la tier list de día 1 que iba a sorprender. ¿Por qué? Porque los personajes iban a ser más lentos. Entonces, por más que LeBron sea más lento, la pelota iba a funcionar muy bien. ¿Por qué? Porque fuera del escenario, te tira la pelota y te mata ya. ¿Por qué? Porque no hay muchos saltos ahora y los esquives como para volar al escenario. Te acierta la pelota, te morís. Y aparte que la pelota ahora es como permanente, no dura muchísimo tiempo y tal. Es una locura. Siempre tuvo buenos ataques. Y tener un proyectil como tal, tan bueno como el balón, como el balón de LeBron James es muy bueno en este juego. Tiene buen ataque, te puede tirar en el aire. La pelota que permanente puede funcionar como un escudo. Tiene buen ataque en general. Y lo que les castigaría un poquito sean los que tienen proyectiles, pero claro, él también tiene proyectiles. Entonces, está sólido. Vamos a poner un personaje sólido. Yo lo voy a poner en tier A. Personajes sólidos, muy bueno, muy buena opción si les gusta. Genial. Taz, el demonio de Tasmania. Taz, a mí cuando salió el juego me había dicho que era horrible. Yo lo voy a poner en jugable. Esto vamos a ordenar después. Yo lo voy a poner en jugable porque le gana a ciertos personajes que son en teoría muy fuertes como Jason y tal. ¿Por qué? Porque a los personajes que son medios piñatitas, Taz le viene muy bien. Lo de romper armadura está muy bien ahora. El tornado y el especial arriba de Taz que entra en una bola de humo y tal. Tiene muchísimo potencial ahora porque como el juego es más lento y por más que Taz sea un poco más lento, acierta los tornados y acierta ese especial. Entonces tiene mucho valor porque matan muy bien. Y Taz está ahí. Para mí que Taz está bien. Si les gusta Taz, pueden jugar perfectamente. A lo mejor sufren con los que tienen proyectiles, que eso es lo que tienen estos personajes, ¿no? Muchos, lo que son buenos, jugablemente puedes competir, puedes pelear, puedes disfrutar las partidas, pero claramente tenés una desventaja contra los que están un tier más arriba, ¿no? En este caso detrás serían los proyectiles. Vilma, yo la pondría en mala, pero realmente la voy a poner injugable. ¿Por qué? Porque Vilma cuando salió era muy buen personaje. Estoy hablando de la beta, no debería hablar de la beta pasada, ¿no? Pero bueno, para que entiendan a lo que me refiero. Claro, y pasar de ser un personaje que es tier A alguna vez. Nunca llegó a estar tier S como tal. En 1 vs 1, pero siempre estaba sólido. Estaba de los personajes más débiles del juego. Pues claramente la gente que era main Vilma y tal, pues va a ser una pena, ¿no? Yo de hecho, el personaje que más jugué fue con Vilma. Tenía nivel 34 creo. Habré tenido unas 2000 partidas. Porque me era relajante, jugaba mientras leía y tal. Y le quitaron muchas herramientas que eran muy divertidas de Vilma. Pero bueno, necesita buff urgente. Buff urgentes. Y nada, a ver, para que los main Vilma o los que les gusta este personaje por Scooby-Doo puedan jugarla. Porque la verdad que dirá que es malo como tal, pero la voy a poner acá porque creo que necesita muchos buff. Creo que necesita muchos buff. Arya Stark. Arya Stark, un poco rarito. Yo le voy a poner un personaje bueno y jugable, más si la gente que está tierra rota tal. Yo no vi casi nada a Arya Stark. Muy probablemente sea este acá. La voy a poner acá. Muy probablemente esté acá, pero como se ve muy poco en torneos, llegué a ver alguno. Yo no jugué, sino en torneos que hacen ya saben, los torneos que se hacen. Y tampoco destacaron muchísimo, ¿no? Alguno creo que ganó una Arya, pero claro, el meta competitivo es súper diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a poner un ejemplo rápido. Ponerle que Jason es el mejor. O sea, Jason el mejor le gana a muchísimos personajes, pero Joker le gana a Jason.
Entonces en el competitivo, si un Jason, un Joker le sale a Jason, el Joker le va a ganar a Jason. Pero claro, a lo mejor hay 1 o 2 Jokers. Y los Jason hay muchos y suben al top 8 siempre. Hay 6 Jason y 2 Jokers. Así Joker más fuerte porque ganó el torneo tal. Pero claro, si salía una Wonder Woman que le gana a Joker, por ejemplo, ¿quién es el más fuerte? ¿Entienden? Entonces en el competitivo es muy variable el tema de los resultados, porque justo tiene que caer en tu bracket cierto personaje. Claramente los personajes más fuertes van a ir subiendo, pero te puede salir un counter, por ejemplo, ¿no? Te puede salir un counter, por ejemplo, un Jason, te puede ganar una Harley Quinn, o te puede ganar un Guardia Banana, pero Jason le gana a todos los demás personajes, pero Guardia Banana le gana a Jason, ¿no? Entonces, pero Guardia Banana pierde contra todos los otros que Jason le gana, por ejemplo, ¿entienden? Sé que le estoy metiendo con muchas cosas en la cabeza, pero es demasiado variable el proceso en los torneos, porque depende de bracket, depende de muchos factores, ¿no? Por eso Ariastar lo voy a poner acá. Pero creo que es un personaje muy fuerte y estaría perfectamente en A. Pero yo creo que necesito verlos más partidas en la TAN Sur, por lo menos. Porque a mí me ganó incluso un par de partidas, ¿no? Así que ella va a ser la primera de B probablemente. Voy a ver si la subo después. Batman creo que es jugable. Pero no es nada de lo que era. De hecho, el Batman siempre sufrió mucho. Al inicio estuvo fuerte y luego lo mataron a nerf. Mejor dicho, nunca destacó como los personajes más rotos del juego, ¿no? De la beta me estoy refiriendo. Y ahora le pasa lo mismo, está como ahí en el limbo. Es bueno, se puede jugar. Si te gusta Batman, metele. Pero claramente está por detrás de muchos otros personajes, ¿no? Creo que es muy... La tabla media queda perfecto de ahí. Necesita algún bufeito potente para subir, para pelearle a los más arriba. Bugs Bunny probablemente sea un personaje de tier A, pero claro, acá está Arya y no le voy a subir a los dos. Entonces, ¿cómo lo hacemos, chat? Gente, ¿por qué? Porque Bugs Bunny, el meta es muy lento ahora y Bugs Bunny tiene el yunque, perdón, la caja fuerte, siempre le digo yunque, la caja fuerte, y tiene el cohete que es una locura porque te hace un upper cohete, te mata ya. Entonces, solo por ese kill potencial, o sea, ese potencial de matar tan rápido, le suma muchísimos puntos. Tiene buenos ataques en general. Luego el túnel siempre es bueno para alejarte del rival o para acercarte, para sorprender y tal. Nunca hablo de los combos, pero funciona bien. Tiene combitos, mata rápido. Tiene proyectiles. Está bastante bien Bugs Bunny, realmente es muy sólido. Muy sólido, muy sólido. De hecho probablemente lo ponga así mientras. Entraría Star Bugs Bunny, ¿quién ganaría, gente? Díganme en los comentarios. Finn es muy diferente al de la beta. Funciona exageradamente diferente. Parece una locura. Pero los personajes que tienen armas, como sus objetos son armas, o sea, funcionan diferente. No sé cómo explicarles. No es como el sándwich como tal. Funciona diferente, ¿no? Cuando vos tenés una espada, vos das el golpe, pero el hitbox no va a estar en la espada. O sea, no te van a poder pegar la espada. Entonces, tienen cierta ventaja, ¿no? Por ejemplo, la lanza de Guardia Banana también. Si Guardia Banana tira su lanza y vos le das un puño con Shaggy, la lanza claramente te va a ganar porque funciona como un objeto. Funciona como un arma. Tiene ciertas propiedades, ¿no? Por eso es que esa habilidad te ganan más que el frame y el tal. Entonces, Finn, yo lo pondría por aquí. La espada funciona muy bien. Probablemente entre estos tres sea muy competitiva las partidas entre Arya, tal y Finn. Sea muy buenos combates. Pero bueno, yo a Garnet le voy a poner en malo. De hecho acá vamos a coincidir casi con el otro chat. ¿Por qué? Pero Garnet para mí, o sea, lo voy a poner en malo. ¿Por qué? Porque no se usa nada. Pero vi algunas partidas. De hecho me ganó alguna partida. Pero la vi más en 2 vs 1. En 1 vs 1 habré jugado con una literalmente. No recuerdo con quién me ganó. Era el primero o segundo día del juego. Me acuerdo muy bien. Porque casi no me salen Garnets. El upper, el especial arriba y el que te hace como una T así. Es muy bueno. Entonces solo por eso creo que debería subir acá. De hecho la voy a poner arriba de Marvin. Pero voy a ver si bajo subo a alguien después. Harley Quinn. Harley Quinn es tier S. Y Harley Quinn está acá. Harley Quinn probablemente sea más fuerte que Joker porque le gana a Joker. Pero claro, siento que Joker le gana a más personajes de lo que Harley Quinn le puede ganar en general, en el roster en general. Pero Harley Quinn diría que le gana a Joker. Diría.
no he tenido muchos matchups así. De hecho con Joker estoy jugando poquito, con Harley Quinn jugué muy poquito. Pero Harley Quinn es una locura. Lo subí como nivel 4 nomás creo, pero es muy buena, es muy rápida. Le benefició mucho el meta nuevo, o sea, el nuevo multiverso, ¿no? Que es muy lento y tal. Le benefició muchísimo. Y está por encima de Guardia Banana. ¿Por qué? Porque a Guardia Banana le gana bastante bien. Y van a decir, ¿por qué? Pero si decís que Harley Quinn le gana a Joker. Pero... Guardia Banana. O sea, Harley Quinn le gana a Guardia Banana. No. Siento que Guardia Banana le gana a Harley Quinn. Pero siento que Harley Quinn pelea mucho más cómodo con ciertos personajes que Guardia Banana no. Guardia Banana lo que pasa es que es muy simple, muy fácil de usar. Tiene ataques muy spameables y la gente no sabe jugar todavía contra Guardia Banana. La gente está aprendiendo a jugar recién. Entonces creo que tiene más potencial Harley Quinn, por eso lo pongo por encima, ¿no? Se queda más o menos así. Jake vi muy poquitos, pero me habrá ganado. Sé que me ganó alguna partida, mejor dicho. Porque lo tengo acá. Pero vi muy pocos. En 2 vs 2 yo no jugué casi. La tier es para 1 vs 1, obviamente. A Jake probablemente lo ponga en los últimos de B. Sé que van a decir que es más fuerte que los Gremlins y tal. Pero a Jake vi muy poquito. Tiene ataques muy fuertes como el típico Smash con el hacha, los caballitos. Bueno, lo voy a poner por delante. ¿Por qué? Porque tiene muy buen vuelta al escenario. Eso es muy importante ahora porque ahora el juego es muy lento. Te cuesta mucho volver al escenario, ¿no? Ya casi si saliste matan casi siempre porque hay pocos saltos. El salto se desgasta. Tener 2 saltos ya solo puede hacer el especial. Entonces creo que tiene un mejor recovery. Mortian tiene un mejor recovery por el teleport. Reindog vi muy poquito. Acá sí me quedo un poco muy descolocado. Como le digo, muchos personajes acá se ven muy poco gente. Por eso vamos a hacer otra tier list cuando lleve el juego un mes. Pero bueno, esto es por la primera semana. Según lo que yo vi en algunas partidas. Lo que vi también en los torneitos y tal. Los poquitos que vi algunos nomás. Y aparte es muy XD, ¿no? Porque son torneos de día 1, ¿no? Reindog vi muy poco gente. Pero Reindog siempre fue tier S en el juego. O sea, siempre estuvo lo más roto del juego. Tiene muchas propiedades. Tiene los proyectiles muy buenos. Pero me falta verlo en partida. Pero yo lo voy a poner solo por el potencial. Por las habilidades puras que tiene el personaje de los proyectiles y tal. Lo voy a poner por acá. Muy probablemente pueda incluso que esté por acá. Pero como no vi casi ninguna partida de él, literalmente. Me habré jugado 1 o 2 con Reindog. La pongo por ahí, ¿no? Tengan mucho en cuenta eso, gente. ¿Por qué Reindog? En la TAN Sur, un servidor que yo juego, no se ve nada, gente. Porque la gente no lo tiene que Reindog, por más que sea fuerte, pues claramente vas a preferir jugar con un Rick o un personaje de una serie que conozcan, ¿no? Ese es el problema de Reindog. Pero bueno, hay gente que le gusta y lo juega igual. Shaggy no cambió casi nada su gameplay, o nada realmente. Pero le benefició este juego más lento y tal. Porque el Super Saiyan tiene más potencial. Como ahora se mata más rápido en 40-60, voy a tener Super Saiyan y es una locura. Te cuesta más meter Super Saiyan, te paran más rápido, pero... porque no son tan ágil para retroceder y convertir en Super Saiyan. Y bueno, es un personaje muy fácil de usar, entre comillas. La gente va a acostumbrarse a empezar a jugar con él. Es más o menos como Guardia Banana. Shaggy es muy bueno, conseguir muy buenos resultados jugando pocas partidas y la gente no sabe jugar con él. O las patadas siempre te revientan, ¿no? Como el lanzazo de Guardia Banana. Te sorprenden siempre. Yo le voy a poner un personaje muy bueno. Le voy a poner un personaje muy bueno. Probablemente lo ponga así porque diría que Arya Stark le gana a Shaggy. La gema es muy... Acá estoy dudando mucho, le voy a poner así un momento. Pero la lanza de Arya Stark es muy... La daga es muy molesta de Arya Stark. Te mata muy rápido, ¿no? Entonces, acá estoy dudando mucho. A ver, dame un segundito. Steven un poquito, pero vi que tiene mucho potencial. Las partidas que vi. En 2 vs 2 lo que me tocó varias veces. En 2 vs 1 casi ni recuerdo que me haya tocado. Pero creo que un personaje jugable. El escudo funciona muy bien ahora cuando hay menos proyectiles o funciona más lento y tal. El escudito que pone muy bueno, la sandía es muy buena. Tiene muchísimas herramientas. Casi siempre los personajes que tienen muchas herramientas son muy buenos. Rollo Joker.
Yo lo voy a poner por arriba. Probablemente lo ponga por acá. Y acá me va a decir, poser, o no poser, no. Que fumaste. Loco, le estoy diciendo que lo veo poco, pero las partidas que vi lo vi con mucho potencial. Me parece muy bueno los uppers que tiene también. El salto ese con el escudito, el escudo en general, el Steven Sandía es el sacar el cloncito. Creo que funciona muy bien. A lo mejor no, con proyectiles no tanto, pero con otros personajes que tengan armas. Rollo guardia banana y tal. Pero lo veo con mucho potencial. A lo mejor con Finn. Estaría interesante ver un 1 vs 1 Finn Steven. Tipo a buen nivel. Pero lo pondría así de momento. Porque a Finn le molesta un poquito los proyectiles. Y él tiene el escudo junto con proyectil también. Superman. Este es un poco raro. Lo de Superman es un poco raro. ¿Por qué? Porque Superman era muy bueno. Superman era muy bueno en la beta. Extremadamente bueno era, de hecho. Pero claro, el juego cambió bastante, ¿no? Entonces, yo creo que Superman es jugable. La gente va a decir que es malo o que está por acá. Yo lo pondría un poquito más arriba. Incluso lo pondría así. Lo pondría antes que Black Adam. Yo lo pondría antes que Black Adam. Siento que los proyectiles de Black Adam le molestan mucho a Superman. Pero claro, Superman sigue teniendo el potencial del agarre, ¿no? El agarre es una locura. Si no nerfeaban eso que puede tirar hacia arriba, que después yo me enteré. ¿Por qué? Porque yo jugaba con Superman, ¿no? O sea, contra Superman. Superman me agarraba y arriba del escenario y no me tiraba hacia arriba. ¿Por qué me tiraba de costado? Yo no entendía, ¿no? Y después, unos días después me dijeron en el chat, no sé si alguien a mí Superman no me lo comentó, o yo lo pregunté y me dijeron. Sí, claro, eso lo hicieron porque iba a estar rotísimo Superman. Porque claro, ahora con 2-3 golpes ya está arriba del escenario. Y claro, te agarran y te matan. O sea, va a estar rotísimo Superman. Entonces, le quitaron esa posibilidad de tirar hacia arriba. No solo de costado puede matar a Superman. Y ahí lo nerfearon muchísimo. Se notó muchísimo. Literalmente podía estar acá solo por eso. Y lo pusieron acá. Pero sus agarres son lentos y tal, ¿no? Yo creo que cuando se supone que Multiverso va a mejorar su gameplay. Van a mejorar esta nueva especie de beta, ¿no? Que es el Multiverso 1.0, pero realmente el gameplay y el juego como tal es casi una beta porque no llegaron a tiempo. No tengo un vídeo explicando por qué. Porque se siente como una beta otra vez. Les invito a que lo vean, ahí van a tener claro. Aunque bueno, es muy evidente todo. Pero bueno, el punto es que eso. Le quitaron eso, el potencial. Si no, por más que sea lento, si tenía ese agarre, yo creo que iba a sumar muchísimo más puntos. Tiene buenos ataques igual. Pero claro, es muy lento y su agarre sale muy lento. Así que lo voy a dejar por ahí. Siento que Black Adam le gana bien. Puedo ordenarlo más después igual. Tony Jerry. Tony Jerry también fue... Siempre fue tier S. Muy pocas veces lo nerfearon. Realmente lo que le hacían eran cambios, pero nunca se quedaba como mal del todo. Pero ahora bajó mucho. Pero tiene proyectiles. Él es bueno, él es muy jugable. No es tan basura. Lo que pasa es que si eras main Tony Jerry, pues era un monstruo. Y ahora pues es bueno, ¿no? Pero no es tan roto como antes, ¿no? Entonces es jugable. Probablemente esté acá entre estos panitas. Lo voy a poner acá porque siento que Tom le jode mucho a Shaggy por los proyectiles. Por las trampitas, por todo. Por las pelotitas de tenis. A Shaggy le molestan en general los proyectiles. Y pega fuerte, mata bien. Probablemente Arya Stark también le gane. Probablemente sea así, de hecho. Vi muy pocos matchups de Tom contra Arya Stark. Me decía, Arya Stark tiene combitos. No todos son combitos, gente. Está claro que el personaje tiene que meterte al train y practicar combos, ¿no? Pero realmente lo que más importa es el core del personaje, ¿no? Sus herramientas más simples, más básicas. Si le ganan, ¿no? Bueno, vos no puedes depender toda tu partida de que vas a hacer un combo que practicaste y con eso ganas. No, el matchup se centra en todos los recursos que tenés contra todo lo del rival. Y con todos esos recursos en cuenta, cuál tiene más posibilidad de ganar al otro. Ahí se define un matchup, ¿no? Si se sabe un combo de Bugs Bunny le vas a ganar 100% a este porque pega ese combo pega 50. ¿No? Claramente, si te metes a jugar te aprendes un combo y te metes a jugar contra alguien que no practica combo y juega por inercia. Incluso yo lo hago porque ni siquiera el rank y el juego está roto, no me voy a meter al training. Claramente le vas a hacer el comité y lo vas a ganar. Pero no está ganando porque sabes hacer un combo, sino porque el rival no está jugando contigo competitivamente, ¿no? Entonces, si no supieras hacer ese combo, probablemente le ganarías igual. ¿Por qué? Porque te está metiendo al training y está metiéndole más dedicación, te estás centrando más en ganar tus partidas o aprender a tu personaje. Entonces, por puro conocimiento te está ganando, no por hacer un combo como tal. No sé si
me iba a explicar. Pero bueno, tienen que guiar un personaje. Si tu upper es mejor que el otro, si puedes ganar el neutral mejor que el otro. Y tal, ventajas, desventajas. Todo tipo de cosas hay que tener en cuenta, ¿no? Para hacer cuál es mejor entre esos personajes. Y no un combo nomás. Por eso no menciono casi los combitos que... tiene muchos combos, pero... Da igual que, o sea... Puedes saber 1000 combos de Taz y jugar contra Guardia Banana y nunca le vas a ganar, ¿no? Porque claro, puramente el otro personaje es más fuerte que el tuyo. Sus herramientas son mejores. ¿Entendés? ¿Entienden? Más o menos a eso es lo que me quiero referir. Bueno, Wonder Woman. Wonder Woman probablemente sale el personaje más equilibrado de todos. Yo creo que lo pondría... Nada, mentira. Wonder Woman está híbrido, gente. De hecho me sorprendió, pero yo me di cuenta cuando lo jugué, pues le dije yo, cuando jugué un personaje me di cuenta súper rápido si está roto o no. Y el evento de Wonder Woman fue cuando empecé a jugar los otros personajes que tenía en la beta para subir de nivel. Que por cierto mucha gente me comentó que está bugueado, una pena. Está bugueado el evento de Wonder Woman para ciertas personas, me lo han dicho en varios comentarios ayer en mi video de YouTube. Y en el directo de ayer, ahí me enteré. Ayer me dijeron eso. O sea, la noche madrugada de ayer y hoy. Pero bueno, a lo que iba es... buenísima. El látigo es muy bueno. El downer, pero el espadazo hacia abajo es muy bueno. Off stage. Arriba también. El upper con el escudo, ¿no? Y luego la patada, ¿no? Sí, es la patada y el especial arriba del escudo, creo. Sí. El especial lateral muy bueno. El puñetazo en el aire muy bueno. Y los proyectiles le joden un poquito, pero tiene también un escudo principal ya que se puede poner. Entonces... yo creo que destaca encima de esto, ¿no? A lo mejor con LeBron se hacen unos super matchups, pero yo creo que está acá. Y acá dudaría entre si Guardia Banana es más fuerte que Wonder Woman, porque siento que es más completa Wonder Woman. Guardia Banana es más simple. Creo que a la larga Wonder Woman va a destacar más que Guardia Banana cuando la gente ya aprenda a jugar y tal, lo que le estoy explicando, ¿no? Con el látigo y tal. Pero creo que la lanza le jode mucho a Wonder Woman. Diría que le jode mucho para romper su escudo. Voy a ver para ordenar al final. Y bueno, esto Iron Giant rotísimo. Y Agente Smith no está, ¿no? Fue al video larguísimo, pero bueno, pero lo vean en el estreno de hoy. A ver qué podemos retocar aquí. Le voy a decir cuando ya esté completo. Y así en los comentarios del estreno y del vídeo después déjenme así. Sean respetuosos, esta es mi opinión. Y no podemos sacar mucho del juego, ¿no? Porque literalmente te tocan las partidas 5 a 7 personajes diferentes por día, literalmente. Algunos casi nunca ves porque la gente no lo tiene, o está jugando con otro personaje, o está jugando con personajes gratuitos que a lo mejor ni siquiera le gusta y solo están probando para subir nivel. Eso pasa mucho, gente. Por eso necesitamos que avance el juego. Y también este jueves van a haber rotación de personajes nuevos. Van a ver Jason, va a estar Jason, va a estar Harley Quinn, creo que está Rick y Tony Jerry. Así que vamos a ver inundado esos personajes en las partidas. Y bueno, ahí nos va a ayudar a ver más. Ahí creo que se va a ver más a Rick. A ver si salen algunos Rick que destaquen. Bueno, Rick y LeBron acá, no sé, no sabría decir quién gana más cómodo. Probablemente LeBron le gane más cómodo a Rick. Pero Rick creo que tiene mucho potencial y no se le está viendo lo suficiente. Bueno, aquí quién subimos y bajamos. Creo que los malos están muy claros. Creo que podría subir fácilmente Garnet por Stripe. Creo que podría ser así. Creo que tiene potencial Garnet. Pero bueno, de momento lo voy a dejar así porque Gremlin, al igual que... bueno, Gremlin se ve un poquito más y Garnet vi menos. Entonces necesito ver más partidas. Pero diría que Garnet va un poquito más arriba, ¿no? Tampoco muchísimo, ¿no? Gimo igual, creo que en personaje fuerte, tiene cosas muy... tiene muchas como herramientas, ¿no? Como que sea chiquitito, lo matan rápido, pero eso da igual si ganas tu partida, da igual si sos ligero. Eso no importa. En Smash, por ejemplo, Pikachu es personaje más lento del juego y siempre está... En los torneos está ahí... Siempre hay un loquito que juega Pikachu y revienta. ¿Por qué? Porque no importa, ¿no? Si ganas tu partida, no importa si sos ligero. Si tienes tantas herramientas tan fuertes, tan útiles, da igual si tu personaje es ligero. Eso no le quita y descarta muchas opciones, ¿no? Es como Jason. Jason es un personaje pesado, no es igual. Entonces Jason no me van a matar casi y te agarra el Joker y te mata en 40, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, pero tampoco es
todo, ¿no? Tampoco es descartar y tal. Hay que tener en cuenta, pero no. Hay que englobar todo, ¿no? Para tener una buena opinión. O la más certera posible. Creo que Jimo puede subir más, pero claro, hay que verlo más partidas. Jake también está por ahí, creo que tiene muy buena vuelta a base. Rick podría subir, Morty podría subir un poquito más. Morty creo que tiene potencial. Sí, Morty lo veo con mucho potencial, podría subir más. Esta tier list podría cambiar muchísimo más, pero bueno, no quiero estar una hora. Y lo más roto del juego, como le dije, Joker. ¿Por qué? Porque creo que el que más herramientas tiene. Probablemente Harley Quinn le haga un vs 1 súper bueno o incluso le gane. Pero creo que Joker le gana al roster mucho más consistentemente que Harley Quinn. Y también con Harley Quinn pasa lo mismo. La gente tiene que adaptarse a este nuevo gameplay lento. Harley Quinn solo con los martillazos te mata. Le va a pasar un poquito con Guardia Banana. Creo que va a ir bajando cuando el meta suba. Pero Wonder Woman creo que es muy buena. Tiene muy buena. Es probablemente el personaje más completo. De hecho me gustaría ver más Jokers versus Wonder Woman. Creo que estaría muy peleado. Incluso puede que sea para Wonder Woman le gane el Joker. Pero siento que es más consistente el Joker. Tiene más herramientas. Pero creo que casi seguro. Bueno, este parche que estamos esperando es de rendimiento, pero se le van a ir nerf a alguno. Guardia Banana no sé si le van a nerfear. Guardia Banana realmente su kit es muy fácil, ¿no? Aprenderlo y tal. Y la lanza de por sí es muy buena, ¿no? Sus habilidades de por sí son muy buenas, ¿no? Era como Superman. Superman no le podías nerfear casi antes. ¿Por qué? Porque y ahora lo hicieron. Si le bajaba el daño eso daba igual. Porque lo fuerte de Superman era su agarre y matar. Mataba súper rápido. Te llevaba fuera del escenario y te tiraba. O tiraba hacia arriba o hacia abajo. Y volaba y te perseguía y te daba los downers. Te mataban. Entonces ahora le nerfearon uno de sus agarres más potentes. Y ahí cambió. Pero claro, en daño no le pueden nerfear como tal. Entonces a Guardia Banana le va a pasar lo mismo. El lanzazo está roto porque sale por cómo es, ¿no? Tiene mucho rango, sale. Casi le gana todo, muy poquitas cosas le ganan. Entonces lo van a tener que nerfear muy duro. Y entonces creo que va a bajar muchos puestos. Porque aparte que la gente va a aprender a jugar contra él. Si lo nerfean va a bajar mucho, va a quedarse por acá. Pero bueno, los juegos de pelea es normal que los personajes nuevos siempre están más rotos para que la gente los quiera jugar. Es un clásico. Y creo que se queda más o menos así, gente. Creo que se queda más o menos así. Dirá que LeBron le puede ganar a Jason consistentemente. Así que probablemente lo ponga acá. Probablemente el tier A tenga muchos más personajes. Como de 2 más o 3 más. Pero lo voy a dejar así. ¿Por qué? Porque creo que los 3 que puse arriba destacan por algunos de estos. O en general. Muy probablemente Tom le gana a Jason. Pero creo que Jason le puede pelear a muchos de acá. A muchos. Probablemente Shaggy le gana a Jason también, pero Jason creo que destaca por mucho de más acá, ¿no? Entonces no aplico tanto lo de que si Shaggy le gana a Joker, a Jason tiene que ser más fuerte, ¿no? Pero claro, a Shaggy le cuesta mucho más personajes que a Jason. Por ejemplo, nomás estoy poniendo gente, más o menos para que vean por qué. Esto puede mejorar muchísimo. Pero claro, no quiero hacer una hora de la tier list acá. Y vamos a comparar con el del chat. Este es del chat, gente. Acá nos quedamos igual. Pero acá Taz pusieron el peor de los B. Yo a Taz lo puse un poquito más arriba, así. Rick lo pusieron en B. Yo lo puse en A. Yo a Rick le veo mucho potencial. Por las poquitas partidas que jugué con él me sorprendió. Y las que jugaron contra mí. Jimo de Tribe era más o menos la misma opinión que yo tuve. Destacaba un poquito en torneo, pero se ve muy poquito. Y coincidían que Jimo era más fuerte que Stripe. Se quedó ahí. Jake tier B. Este es de Raindog. Está bueno, pero no es roto como antes. Consideraron que Tony Jerry era mejor que todo lo demás. Por los proyectiles y tal. No era el monstruo que era antes, pero bueno, está bien. Y LeBron le gana a Tom. O al menos lo vean más fuerte, ¿no? Y Batman sí está tier A. En el mío Batman está tier B. Acá pusieron el último de tier A. De hecho, Batman estaba tier B. Y hacíamos votación de LeBron era el último personaje para el tier A, para el chat, ¿no? Para el chat. Y luego Batman era el primer personaje de tier B. Y votamos si subían o no. Y así lo hicimos. Entonces está toda votación. Entonces full a votación fue. Jason tier A. De los últimos, pero tier A. Arya Stark, acá coincide que le gana a Jason. Bastante fácil, de hecho. O sea, bastante fácil. Le gana.
Black Adam le gana el Stark por los proyectiles. Acá coincidían ellos que Superman es más fuerte que Black Adam. Yo puse Black Adam un poquito por encima de Superman. Morty por encima de Superman. Finn por encima de Morty. Steven, ¿a cómo yo puse acá? Miren, yo tuve la misma duda acá. Que me he olvidado cómo quedó esto. Yo puse igual. Steven, un poquito encima de Finn. Mira, esto está igual. Shaggy después de Steven. Ahora me estoy dando cuenta de casi igual. Acá cambia un poquito. A ver, Shaggy después de Steven. Esta es la del chat. Bugs Bunny encima de Shaggy. Bugs Bunny está sí. Y Tony Jerry. Tony Jerry estaba en B. Yo lo puse en B encima. O sea, encima de Arya. Y acá está Arya está encima de... O sea, en el mío Arya está encima de Tony Jerry. No, mentira, en el mío está al lado. Están al lado. En el chat puso que Arya estaba encima de Tom. Y yo puse antes. O sea, para el chat es así. Yo le puse así. A ver. Yo por los proyectiles prioricé, le puse encima de Arya Stark. Arya Stark probablemente sea Ada, gente. Pero creo que ese nivel de partidas todavía no se da. La gente tiene que aprender a usar más el personaje. Te sale un main OTP Arya o algo así. O en torneo se ve, pero muy poquito se juega en las partidas en general. Por eso lo puse ahí. Y siento que Tom le gana a ella. Por los proyectiles que tiene y tal. Bugs Bunny, por el potencial que tiene. Bugs Bunny acá pusieron en A. El chat puso A, muy bueno. Yo lo puse el mejor de tier B. Probablemente Tom lo podría poder subir acá. Vale, voy a subir a Bugs Bunny de hecho acá. Realmente el potencial del cohete y tal es una locura, el batazo y tal. Creo que queda bien y Tom el discutible del tier B. Y está. No creo que tier sea Tom chat tier A. Creo que es fuerte. A mí me ganó varias partidas. Pero creo que no es la locura que era antes. Y se le puede hacer pelea, ¿no? Diría que es así más o menos. Joker, la gente puso tier A. Esto me sorprendió muchísimo. Que espero que la gente que estuvo votando ayer vea este estreno, ¿no? Me sorprendió muchísimo lo del Joker que lo pusieran tier A, la verdad. Pero claro, ya no es la semana 1. Pero para mí Joker es una locura. Con las pocas partidas que jugué, ni sabía usar el personaje y reventaba. Tiene potencial enorme. Y está. Lo del globo batazo es una locura. Las cartas. Con las cartas te ayuda mucho para justamente romper el neutral. Porque les cuesta como entrar a Joker, ¿no? Porque si tiras el batón no, es muy random. O el dash attack sale muy lento, ¿no? Que es bueno, tiene mucho rango, pero es lento. Lo tienes que usar para tipo tirar las cartas y dash attack o algo así. No solo es muy malo. Pero es bueno con otras cosas. O si está... Como para sorprender o off stage y cosas así, ¿no? Si está regresando el enemigo, cosas así. O para acercarte si ya tenés las cartas o tener el globo en el aire y puedes saltar y tirar el globo, cosas así. Pero bueno, yo para mí tier S. Para mí tier S. Es verdad que yo cuando jugué con Guardia Banana le gané a muchos Jokers. Pero creo que es por esto de que les digo que no saben jugar todavía. La gente no sabe jugar contra Guardia Banana. Y va a bajar puesto. Por eso puse a Joker en el mío más arriba de tal. Y Harley Quinn. Siento que sí le gana a Guardia Banana porque tiene muchos proyectiles y muy molesto. Muy las cajitas, las bombitas de Batman. O sea, Guardia Banana te entra solo con los lanzazos realmente. Y Harley Quinn le puede pelear muy bien a eso. Y Joker puse por encima porque por el potencial enorme que tiene el personaje. Es demasiado bueno. Creo que a él sí le van a hacer daño y tal. No le van a romper, no lo van a matar. Se va a quedar tier A sólido. Pero para mí de momento está así. Muy probablemente Harley Quinn le gane después a Joker cuando lo bajen un poquito. O cuando el meta avance. Pero ahora mismo yo lo veo así. Pero Harley Quinn no me sorprende que lo pongan tier S. Está muy bien. Yo no lo vi mucho, pero yo jugué un par de partidas con Harley Quinn. Y wow, una locura lo que hace el personaje muy rápido. Le benefició mucho el meta. Le benefició muchísimo el meta. Que sean, por ejemplo, a Jason. Wow, yo jugaba a Jason contra Harley Quinn. Ay, te reventaba. Eras una piñata. Eras un globo, gente. Y Harley Quinn ahí, no podía hacer nada con Jason, loco. Era súper. Con Jason no tenés nada para entrar. El problema de Jason es que no tener nada para entrar. Yo lo puse acá. Porque por el tema de que siento que es consistente.
Y la gente todavía no está aprendiendo a jugar contra él. Pero ya va a bajar mucho. Él va a bajar probablemente sea acá en una semana o algo así. Por cierto, Jason Buffoni es mejor que Jason. O sea, en el matcha. Diría que sí, diría que sí. Está cambiando, gente. Las opiniones son muy volátiles. Pero más o menos se queda así. Creo que queda bien que Jason sea el último de... Porque creo que va a bajar puestos. Y acá para el chat, de hecho, Jason fue casi el último también. Sí, creo que está bien así. El último de A para mí. Este es del chat. De Wonder Woman. Le gana a Guardia Banana por los escuditos, por el látigo y tal. Le cuesta entrarle. Y acá, este es del chat. Mentira, acá estoy dando mi opinión, pero este es del chat. Del chat votó, sea la razón que ellos consideraran, ¿no? Con sus opiniones. Yo lo que hacía era moderar, ¿no? Y votamos, ¿Harley Quinn mejor que Wonder Woman, sí o no? Y decían, no. Bueno, ahí se quedó ahí. Y aquí sería algo loco porque yo Wonder Woman puse atrás de Guardia Banana. Pero la verdad que Wonder Woman le pelea muy bien a Harley Quinn. Pero siento que Harley Quinn le revienta a más personajes de los que Wonder Woman, ¿no? Y Guardia Banana siento que le gana. Acá la gente votó que sí. Yo siento que Guardia Banana le puede ganar a Wonder Woman. Por más que sea súper roto. Pero bueno. Opiniones, gente. Diversidad de opiniones. Más o menos se queda así. Creo que lo voy a dejar por ahí. Podría, como le dije... Estaba haciendo las miniaturas. Podría... esto es del chat. Podría mover un poquito más el mío. Subir algunos personajes más en A. Incluso haría Start. Pero ya le expliqué por qué, ¿no? Por eso sé que mucha gente me va a decir, ¿cómo haría Star es B? Y no escuchó mi opinión, ¿no? Claro, dije que se vio en unos torneos, incluso alguno creo que ganó. Claramente tiene potencial el personaje. Pero en las partidas normales a mí no me sale ninguno casi. O me sale uno. Y todavía no se ve ese, ¿no? Las partidas tienen que fluir más. El juego tiene que tener más semanas de estar lanzado. Y se van a ver más área Star, más tal. Y ahí vas a saber. Si te empieza a salir más área Star que te van a ganar todas las partidas, claramente que sí, es más consistente y sube. Entonces, no vamos a hacer una tier list cada semana, pero cuando salga el parche y luego un par de semanas más, cuando el juego tenga un mes de haber lanzado, vamos a hacer otra y va a ser estoy segurísimo que va a ser muy diferente. ¿Por qué? Porque la gente va a jugar más partidas, la gente va a probar los personajes nuevos gratis, el meta se va a inundar de personajes nuevos, la gente ya se va a estar comprando personajes nuevos en el juego y ya va a encontrar sus mains, tal. La gente tiene como 2-3 personajes que les gusta más y van a empezar a jugar, aprender a jugar más con esos personajes y va a ir mejorando como el nivel entre comillas, ¿no? Pero bueno, eso. Y bueno, díganme qué les parece. Y nada, ahora un pequeño cambio de cámara para despedirnos. Y bueno, gente, esa fue la tier list. Díganme qué les parece. Fumada, cine, historia. Díganme lo que consideran. Obviamente sean respetuosos. Yo le voy a estar leyendo uno a uno. Agradecería que vean todo el vídeo. Para pues tener ahí por lo menos por qué opiné de tal cual personaje. Literalmente todos. Me tomé el tiempo de dar unas pequeñas explicaciones. Hay ciertos personajes que ni se ven, gente. Así que es pues eso. Es muy difícil hacer una tier list completa, porque otra cosa es ver torneos y solo juzgar eso, ¿no? Pero el torneo es como una pizca de lo que es un personaje como tal en un meta como tal. Ni siquiera hay rankings todavía. Y el juego tiene que evolucionar, ¿no? Y nada, esas son mis tier lists. Voy a subir ahí para compararla tal. Esta noche vamos a hacer un directo y hablamos. Si quieren, esta noche repasamos la tier list, ¿no? La que yo hice, podemos repasar ahí con el chat. Y la comparamos en directo, creo que sería buena idea. Y muchísimas gracias por este vídeo, por apoyar el canal. Le tengo una noticia esta noche, sí. Así que denle like a full a este vídeo. Comenten, compartan. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Saludos.